Señoras y señores, justamente con nuestro fondo, les recuerdo, hoy nuestro tema es Ray Punk y Atom Punk, estos subgéneros de la ciencia ficción. Para ello tenemos a dos invitados muy especiales. Primero, les presento a César Vega. Él es codirector del Club de Ciencia Ficción de Sci-Fi Med. Sí, ellos ya están aquí, nuestros dos invitados. Codirector del Club de Ciencia Ficción de Sci-Fi Med, divulgador de temas científicos y apasionado por todos estos temas. César es de la casa. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Dale Play. Fede, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí a hablar, como lo decimos en otras oportunidades, ñoñadas. Ustedes en estos días estaban hablando del nerd, del geek, del friki. Ayer estamos hablando de nerds. El ñoño es la versión latinoamericana del nerd. Entonces por eso decimos, venimos a hablar aquí ñoñadas. O sea, cosas que nos apasionan, nos gusta, que pueden parecer raras, pero que tienen su público que les encanta. Y mira que ayer justamente hablamos nerd, frikis, geeks, y se nos pasó ñoños. Lo mencionamos acá y yo, que me representa bastante la palabra, no lo mencioné. Ah, mentiras. Bienvenidísimo, César. También, por este lado, les presento a Alejandro Veisga. Él es bibliotecólogo y magíster en Ciencias de la Información de la Universidad de Antioquia. Es docente de esta también y hoy nos va a acompañar para hablar más a profundidad de esto. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido a Dale Play. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, chévere que ustedes estén acá porque esos son el tipo de temas que, bueno, puede que César diga, no, son ñoñadas, pero son temas que nosotros hemos visto en la cultura popular y tenemos conscientes, pero no teníamos idea de que tenían un nombre ni de que eran así. Pero entonces, antes de empezar ya a hablar del Ray Punk y el Atom Punk, ¿cierto? Quiero hacer como la salvedad y la diferencia. Hagamos una diferencia entre, bueno, cuáles son los temas de ciencia, cuáles son o la conexión que tienen los temas de ciencia, de divulgación científica y la ciencia ficción. Bueno, yo arrancaría, y que creo incluso que ya en un anterior programa de Dale Play que estuvimos hablando, lo dedicamos a ciencia ficción, aclaramos que la ciencia ficción es una construcción especulativa, es una construcción hipotética de escenarios futuros o escenarios también pasados, en los cuales debe de tener una base científica o tecnológica, de ahí el término ciencia ficción, o como realmente se conoció en un principio, ficción científica, o sea, que esa narración, esa construcción debe tener una base científica, que eso lo difiere bastante de lo que conocemos también como la fantasía, que en la fantasía simplemente hay una libertad total en la creación, donde pues no hay como un condicionamiento por ese lado. Ok, pero entonces dentro de la ciencia ficción hay géneros y hay subgéneros, Alejo, o sea, hay diferentes tipos de ciencia ficción. Yo a la ciencia ficción realmente no la considero como un género, sino como un ambiente general en donde se pueden mover muchos tipos de géneros. Sí. Entonces en ciencia ficción puede haber romance, acción, aventura, comedia, terror, horror, de ciencia ficción, hay de todo, ¿cierto? Entonces en ciencia ficción hay de todo, pero también dentro de ella misma hay como unas corrientes o subgéneros, podríamos llamarla, que van como dándole más sabor a cada historia, a cada espacio que se crea. Bueno, entonces el Ray Punk y el Atom Punk hacen parte del retrofuturismo. Pero entonces, ¿qué es el retrofuturismo? Para que todos los que estamos viendo en este momento y yo conozcamos y empecemos a aprender desde ya. Bueno, el retrofuturismo es un escenario, ahora como Alejandro lo estaba mencionando, es un escenario de una construcción de un futuro, pero basado en algo que ocurrió en el pasado. Puede ser una época, puede ser un desarrollo tecnológico, puede ser un hecho histórico inclusive, o un momento de la historia en particular, que se toma ese elemento y se lleva hacia un futuro y se construye, vuelvo y lo menciono, un escenario hipotético, fantasioso, muy especulativo. Ahora que, por ejemplo, estamos viendo que se están rodando unas imágenes como de una especie de arquitectura muy futurista, pero que se nos hace familiar a cosas que pudimos haber visto en el pasado, por ejemplo, en una época en particular. Esto, por ejemplo, que estamos viendo, estas edificaciones son muy Atom Punk, tiene, digámoslo, una influencia muy grande de lo que fue la arquitectura de los años 20, 30, un poquito del Art Deco, pero nos muestra que es un escenario en un futuro indeterminado. Pero entonces, aquí alguna vez hablamos sobre el cyberpunk, ¿cierto? Hacen parte el Atom Punk y el Ray Punk son como subgéneros del cyberpunk, son hijos, podríamos decir, del cyberpunk o no.
Buenos, digamos lo que son como hermanitos. 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 Hay un sufijo que es el punk, y algunas veces nos han preguntado, bueno, ese punk está relacionado con ese movimiento cultural, musical de los años 70 en el Reino Unido, y la verdad es que sí, porque el punk en su esencia fue una especie de desarrollo contracultural, digámoslo, de resistencia frente al sistema, frente a lo establecido. Tiene un poquito también como de caos, si lo podemos determinar así, y es eso. El punk, cuando se utiliza en un término de su género de ciencia ficción, tiene que ver con eso, es como una especie como de contracultura, podríamos definirlo. O sea, el que vaya en contracultura involucra también este tipo de temáticas de ciencia ficción dentro de la palabra punk. Sí, claro, los involucra porque mira que es una manera como de mirar, darle una mirada hacia el futuro, Sí. un poquito como especulativa. Uno piensa que el futuro se construye de manera lineal, o sea que es una serie de sucesos en línea, y realmente no lo son así. Lo que hace, por ejemplo, el retrofuturismo es imaginarnos un futuro con una especulación basada en un presente. Hay un subgénero muy bonito que pues no lo traemos hoy aquí al programa, que es el steampunk, que está basado en la máquina de vapor de comienzos del siglo XX, muy enmarcado dentro de la era victoriana, y es muy bonito estéticamente, porque son esos vestuarios de los lords ingleses, pero a los cuales se le adicionan elementos futuristas, pero enmarcados dentro de la época. Entonces uno ve muchos engranajes, cristales, trozos de metal, de cuero, muchas como máquinas de relojes, y es un género verdaderamente estético demasiado hermoso, pero está enmarcado dentro de lo que fue una cultura que ya existió, o sea, una época pasada. Eso es retrofuturismo. Es más, justamente tenemos una presentación para adelantarnos más y conocer, ¿cierto? Esta es una presentación del Club de Ciencia Ficción de Sci-Fi Med. Este es el retrofuturismo, ¿cierto? Imágenes de lo que podría, mira, me encanta, necesito esta en mi casa para que recoja los pelos de mi perrita. Igual, César, si quieres acompañarme aquí para que hablemos de esto, por ejemplo, entonces hablamos de que el Rey Pong empieza en 1910 a 1945, pero 1945, pero se supone que toman el nombre en los años 80. ¿Por qué pasa esto? Entonces, lo que estaba diciendo César ahorita, el sufijo punk. Sí. El sufijo punk viene efectivamente de cuando salió Cyberpunk. Entonces, el Cyberpunk surgió ese término de un cuento de 1980, en donde el autor presentaba personajes jóvenes metidos en las tecnologías de la información, lo que en este momento llamaríamos hackers, ¿cierto? Y que se contraponían, que apropiaban esa tecnología y se contraponían frente a la autoridad o al status quo. Okay. Entonces, esa es la parte punk. La parte punk es que el personaje coge la tecnología, se apropia de ella, la reutiliza y la reinventa para sus propios fines, en contraposición a una autoridad que está ahí. Más que todo, megacorporaciones. Ahora, como el cyberpunk tuvo tanta acogida y ¿Tuvo mucha fuerza? tuvo mucha fuerza, ¿Oh? Entonces otros dijeron, yo también quiero ser punk. Yo también quiero mi sufijo punk. Entonces apareció el steampunk, apareció el bypunk, aparecieron esos otros, pero no necesariamente todos tienen ese elemento punk. Ok. Porque, por ejemplo, No todos lo cumplen. no todos lo cumplen, pero por ejemplo, esto digámosle Rey Punk, esto digámosle Atom Punk, porque suena chévere. Suena chévere el sufijo punk, pero estas estéticas, estas corrientes no tienen tanto ese elemento. Entonces, por ejemplo, un autor de cyberpunk, William Gibson, escribió un cuento que se llama El continuo de Gernsback, y ahí él habla acerca de el gótico de pistolas de rayos. Pistolas de rayos, o Como sea, esta que referentes. Bueno, en este momento tenemos a William Gibson en pantalla, para los que de pronto no lo conocían. Ahí está. Y tenemos algunos de los referentes de lo que nos mencionabas, ¿cierto? Como las pistolas de rayos, así como la que tiene César en su mano en ese momento. ¿Esa pertenece también a Claro. este estilo?
Mira, si la cámara de pronto puede hacer aquí un zoom, yo tengo una pistolita de juguete, sí. De Hombres de Negro, me Que encanta. hace parte de la saga de Hombres de Negro. Es una pistolita que inclusive el mismo agente J, digo, con cuidado, me da miedo dispararla porque de pronto se rompe y realmente se puede romper muy fácil. Y este tipo de pistolas y de armamento que estamos viendo en las películas desde los años 50 para acá, tiene su origen o su inspiración en el rayo láser. Y es que ahí viene precisamente el tema de la tecnología que inspira a cada uno de estos dos subgéneros, que son complementarios. Mientras que Rain Pong está basado en el desarrollo del rayo láser, el Atom Pong está basado en el desarrollo de la energía nuclear, Pero o de bueno. la bomba atómica, para que lo hablemos más claramente. Ya igualmente vamos a seguir profundizando en cada uno para que nos quede bien claro, que nos vayamos hoy de darle playback, sabiendo qué es Ray Punk y qué es Atom Punk. Con Alejandro y con César. César, ¿cuál es tu película favorita de ciencia ficción? Tengo una muy favorita, sin lugar a dudas, ya aquí ya lo he mencionado, es Blade Runner. Ya le iba a decir. Blade Runner de 1982, la de Ridley Scott. Esa película es legendaria, es icónica, aunque Blade Runner 2049 también pues, Dio la tiene talla. la ciencia, sí. Alejo, ¿y la tuya? ¿Tienes alguna? Volver al futuro es una película perfecta, pero muchas, todas realmente. Entonces la favorita es Volver al Futuro, pero hay muchísimas que entran en el corazón de uno y más de uno que le guste la ciencia ficción, ¿sí o qué? Bueno, ustedes en casa, estamos hablando sobre Ray Punk y Atom Punk, pero entonces enfoquémonos más en el Atom Punk. Volvámosle a decir a nuestros televidentes, de qué se trata el Atom Punk, qué significa y qué papel cumple, pues, primero en la ciencia ficción, y cómo funciona la estética de este, César. Bueno, el Atom Punk, digámoslo como su nombre lo dice, viene de la raíz de la palabra atómica. Atómica. Es un subgénero narrativo de la ciencia ficción basado en la energía nuclear, pero sobre todo en la bomba atómica. Es un género que tiene su espacio, su escenario posterior a la explosión de la primera bomba atómica en 1945 en Hiroshima. Y ahí que digamos lo de ese suceso triste, pues nace como este subgénero o esta referenciación estética, porque tanto es un género narrativo como estético. Y empieza a generarse como toda una cantidad de elementos, de personajes, de armamento, como lo estábamos mencionando ahora, de medios de comunicación, medios de transporte, basados en lo que podría llegar a generar la energía nuclear. Y entre ellos ahí cabe inclusive la era espacial. Entonces uno, por ejemplo, en el Atom Pong empieza a ver muchos artefactos muy parecidos como a cohetes, como a bombas, pues, parte de esa misma, de esa inspiración. Ahí hay personajes legendarios y creo que ahora estaban pasando una imagen de los supersónicos. Los supersónicos entran en el Atom Punk. Los supersónicos entran en el Atom Punk, aunque también podrían llegar, tiene como esa dualidad, también ser parte de ahora de que se va a mencionar a Ray Punk. Pero es eso, es como esa construcción a partir de lo que podría generar una energía nuclear. Por ejemplo, en esas imágenes de esas bases espaciales en la Luna que llegó a imaginarse el hombre de los años 50, que iban a colonizar la Luna y que iban a empezar a generar una especie de biosfera dentro de la Luna, es muy de la parte del Atom Punk. Atom Punk. Ok. O sea, todo eso, todo lo que permitiría la tecnología de la energía nuclear poder como inspirar. O sea que el Atom Punk se enfoca en futuros como prósperos. ¿Qué dices tú, Alejo? Hay que hacer una distinción primero entre las historias y los futuros que se pensaron en esa época, Sí. en los 40s y los 50s, viendo hacia el futuro, y otra en las historias que se crean en este momento, ubicadas allá en ese pasado. Que esas sí son la que llamaríamos retrofuturistas. Entonces, Sí. si yo me pienso una historia en este momento y la ubico en los 50s, es retrofuturista. Por ejemplo, Los Increíbles. Los Increíbles es una película seguramente retrofuturista y podríamos decirla hasta Atom Punk, porque está ubicada en un Estados Unidos de los 50s y la estética es así, o sea, esas líneas curvas, ¿se acuerdan el robot que El es solo sepia también en las- curvo? Y así la cueva de este señor, del villano, que no me acuerdo cómo se llama. Síndrome. Es.
de villano, toda esta estética es muy Atom Punk y es retrofuturista porque se creó en esta época viendo hacia el pasado. Y otra cosa, las historias que se crearon en esa época y lo que tú dices, entonces ahí en esa época había mucha esperanza acerca de lo que podría generar la energía nuclear. Y que en esa época decían, no, la energía nuclear nos va a salvar, esta es una energía súper limpia, nos va a crear un futuro súper próspero como el de los supersónicos. Y vamos hacia allá. Y eso es lo que ellos pensaban en ese momento. Ya en este momento, de pronto, ya vemos las cosas de diferente manera y podemos crear historias que serían un poquito más riesgosas. Porque ya, bueno, empezaríamos a pensar más allá. Más ahorita César estaba diciendo, bueno, ¿y cuál sería el género como común de nuestra cultura? ¿Y cuál fue el nombre que dice? ¿Cómo es? No, yo llegué como a imaginarme así, bueno, estamos hablando de unos géneros de ciencia ficción pues muy internacionales, muy de pronto europeos o norteamericanos. Si nosotros tuviéramos un género muy regional, ¿cómo lo podríamos llamar? El paisa punk, el tropical punk, el caribe punk. Eso sí, eso sería ya como a géneros musicales, pero sería una pregunta bastante interesante. Sí. Hemos visto muchas películas y muchas series con referentes del Atom Punk, ¿cierto? Pero entonces, si yo en ese momento estoy viendo Dale Play, ¿cómo identifico que hacen parte de ese subgénero? Porque ahorita decías que, bueno, sí, ahorita mencionaste que el Ray Punk y el Atom Punk son muy que van de la mano. Entonces, ¿cómo yo logro para diferenciar ese tipo de películas? Sí, uno diría, pues utilizando un término muy coloquial, diríamos, es como el café con leche. Se necesita el uno del otro. El Ray Punk y el Atom Punk inclusive mezclan algunos elementos o características en común, por eso se hablan muy juntos. Cuando se hace referencia al uno, obligatoriamente hay que hacer referencia al otro, porque esos dos desarrollos tecnológicos, el rayo láser y la energía nuclear, fueron muy paralelos. O sea, ocurrieron casi que en la misma época, en el mismo espacio, básicamente por eso. Bueno, entonces ahora sí pasemos a hablar del Ray Punk, ¿cierto? Ya tenemos más claro lo atómico, lo que va con la energía nuclear o atómica, es perteneciente al Atom Punk. Pero entonces el Ray Punk, tú ahorita mencionabas, ahorita Alejo mencionaba que tenía como los rayos láser. Entonces yo me que el Ray viene de rayos, pero entonces ¿de dónde nace, de dónde surge el Ray Punk? Es que la figura de la pistola de rayos sí. venía mucho antes de la invención del láser. Estaba desde que estuvo como la invención, el descubrimiento de la electricidad y estas como posibilidades cuando mostraban los arcos eléctricos y estas cosas que hizo Nikola Tesla, eso que activaba la imaginación de la gente y decía, uy, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, un arma que emitiera energía, emitiera rayos. Entonces, rayos eléctricos primero, luego apareció el láser, entonces rayos de láser, listo. Y luego entonces apareció la energía o eran rayos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, iba de la mano de todos estos desarrollos científicos que se iban creando en la época de principios del siglo XX, 1910 a 1930, y aunado con esa posibilidad de que eso creara futuro, creara otras cosas, de que nos iba a llevar a otra parte. Justamente estamos viendo imágenes de Metrópolis, una de las películas que hace parte del Ray Punk. Ahorita hablamos de que el Atom Punk empezaba en 1945 y seguía para arriba. Este empieza desde 1910. ¿Por qué se da por qué empieza desde 1910, César? Bueno, por una sencilla razón, el desarrollo del rayo láser, o sea, el descubrimiento, digámoslo, potencial desarrollo, duró mucho tiempo. Sí. O sea, inclusive se dice que Albert Einstein fue como de los primeros en experimentar, en tratar de descubrir el rayo láser. Y posteriormente otros científicos siguieron como ese legado que él dejó. Inclusive pues hasta hace muy poco habían 3 científicos que se estaban dándose para sí como atribuirse el descubrimiento, el desarrollo del rayo láser. Entonces abarca un periodo muy largo, es un periodo en que el rayo láser se va perfeccionando hasta que pues, nosotros
hoy en día conocemos. Inclusive Raya Láser pues tiene aplicaciones en la medicina, en la estética, por ejemplo, cuando alguien se quiere borrarse un tatuaje, como toda una cantidad de aplicaciones médicas y tecnológicas, y es eso. Es por eso que ese periodo se vuelve tan largo, es en la medida en que el rayo láser fue como perfeccionándose. ¿Estos géneros siguen vigentes, seguirán siendo vigentes en los referentes de cultura pop? ¿Creen que en el cine y en las series vamos a seguir viendo más de estos o no? ¿Qué dices, Alejo? Claro que sí, en la medida en que las personas o los autores, los creadores, se refieran a esas épocas, siempre vamos a ver renacimientos de estas estéticas. Por ejemplo, que vemos Hombres de Negro. Hombres de Negro es precisamente porque dijeron, ah, no, esta organización empezó en los 50, entonces toda la estética es muy 50. Y el traje es de los 50, los carros, etcétera, todo es como de esa época. Entonces, viene como desde la nostalgia. Sí. Entonces, si somos nostálgicos frente a eso, muy probablemente haya gente que le meta y saque historias de esas. La pregunta es, por ejemplo, los que están naciendo en este momento, ¿cómo están viendo el futuro y cómo va a ser el retrofuturismo del futuro? Es que sí, bueno, o sea, dividimos en parte porque bueno, ya estamos mucho más adelante de cuando empezamos a hablar de este tipo de acciones, ¿cierto? Estamos viendo imágenes de Dune, que hace poco tuvo pues la primera entrega, que estuvimos incluso disfrutando la película, como Dale Play, referentes de Paul Atreides, mencionamos ahorita muchos referentes en la cultura popular para avanzar, para conocer más sobre este tipo de géneros. Pero entonces, César, si yo quiero empezar a pensar en un futuro, ¿se crearía un nuevo género, un nuevo subgénero, o seguiría siendo el género que ya venimos conociendo desde los años 80? Yo pensaría y me uno como al comentario que hacía Alejandro ahora. Eso es muy relativo, o sea, la ciencia ficción es muy abierta. Sí. O sea, y constantemente se están generando contenidos retrofuturistas. O sea, y en la medida en que se generen más cosas, pues siempre se va a echar mano de esos géneros retrofuturistas y traerlos al presente para recrear historias y para especular un poco acerca del futuro también. O inclusive del pasado, como una historia de cómo pudo haber llegado a ser el pasado si no hubiera sucedido esto, si hasta hoy el día de hoy, por ejemplo, en el steampunk, si hubiera permanecido la máquina de vapor y no hubiera llegado el motor a combustión y la energía eléctrica, la energía atómica, si todavía estuviéramos regidos por la máquina de vapor, ¿cómo sería el futuro de ahora? Eso es una pregunta bastante interesante y especulativa. Ahí quedan ideas para todos los escritores o productores o para todos los que les interese mucho este tema. Igualmente también algunos de los referentes del cine los estuvimos mencionando para que tal vez vayas a verlo este fin de semana festivo, lo pueden ir a disfrutar, pueden ir a algunas de las películas, de las series. César, Alejo, muchas gracias por haberme acompañado hoy aquí en Dale Play, por ilustrarnos a todos sobre estas temáticas de ciencia ficción que tanto nos gustan. Es más, los invito a todos a que vayan a seguir ya mismo el club de ciencia ficción Sci-Fi Med. César, muchas gracias. Fede, muchas gracias a vos y a los televidentes por escucharnos. Alejo, muchísimas gracias, hasta que regreses. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a los televidentes, a los que me acompañan y bienvenidos. Ya saben entonces, a seguirlos a los dos, a seguir el club de ciencia ficción de Sci-Fi Med.